Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 18 del curso de precálculo. Estábamos viendo ejemplos en donde se nos pedía que demostráramos si ciertas funciones eran crecientes o decrecientes en cierto subconjunto de los números reales, si nos representaban esas funciones por fórmula. Y estábamos viendo casi para terminar este segundo ejemplo donde nos daba la función g de x igual a x cuadrado con el propósito de demostrar que era decreciente en este intervalo que va desde negativo infinito hasta el cero, no inclusive, ¿verdad? Y claro, fíjense que ese intervalo de números reales corresponden a los números negativos a la izquierda del cero y ahí hacia atrás, hasta el negativo infinito, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué teníamos que hacer? Para demostrar que era decreciente efectivamente esa función g de x igual a x cuadrado en ese intervalo. Tomábamos dos valores en ese intervalo que llamamos x sub 1 y x sub 2. Con la condición de que el x sub 1 era menor que el x sub 2. Aquí no dice esto, ¿verdad? Estoy diciendo, pero así se tomaron el x sub 1 y el x sub 2. El x sub 1 era menor que el x sub 2. Luego, con el análisis que hicimos, encontramos que el cuadrado de x sub 1 entonces iba a ser mayor que el cuadrado de x sub 2. Así que como x sub 1 al cuadrado da la casualidad que es el valor de la función g de x, que recuerde que es x al cuadrado, cuando la x vale x sub 1, ¿verdad? X sub 1 al cuadrado, pues esto que está aquí es g de x sub 1. Y por la misma razón, x sub 2 al cuadrado pues será el valor de la función g de x igual a x cuadrado cuando la x vale x sub 2. Así que x sub 2 al cuadrado es g de x sub 2, ¿verdad? Así que si yo sustituyo estas dos expresiones, el x sub 1 al cuadrado por el g de x sub 1 y el x sub 2 al cuadrado por el g de x 2, esta desigualdad se convierte en esto, que g de x sub 1, porque eso fíjense que x sub 1 al cuadrado será mayor que g de x sub 2, ¿verdad? Porque esa expresión es precisamente g de x sub 2. Pues fíjense que se cumple la condición para que una función sea decreciente en cierto conjunto de números reales, en particular en ese subconjunto de números reales, que es ese intervalo que contiene a todos los números negativos. Si yo tomo dos valores ahí llamados x sub 1 y x sub 2, de manera que el x sub 1 se tomó menor que el x sub 2 y resulta que el valor de la función que estoy investigando en x sub 1 es entonces mayor que el valor de la función en el x sub 2, pues eso significa que efectivamente esa función g de x igual a x cuadrado es decreciente en ese intervalo de números reales que recuerde que corresponde a los números negativos, ¿ok? Bueno, pues ahí teníamos cómo terminábamos ese segundo ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver este tercer ejemplo, que dice que demostremos que la función h de x igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 es creciente si la x es mayor de negativo 5 cuartos. Bueno, pues ¿dónde yo voy a tomar los valores de la x? Pues a la derecha, porque son mayores que negativo 5 cuartos, o sea que tienen que estar en ese intervalo que va desde negativo 5 cuartos, no inclusive, porque a la derecha no está incluido, ¿verdad? Hasta el infinito. Pues, ¿qué hacemos para demostrar que esa función es creciente? Usted tiene que empezar tomando, igual que en el ejemplo anterior, dos valores en el intervalo donde supuestamente yo quiero demostrar que la función es creciente, ¿verdad? Y tomamos x sub 1 y x sub 2 en ese intervalo con este primer valor siendo menor que el x sub 2. Bueno, pues si esos dos valores están en ese intervalo, ambos tienen que estar a la derecha de menos 5 cuartos, ¿verdad? O sea que tienen que ser ambos, ¿verdad? Que comparan de esa manera, ¿verdad? X sub 1 es menor que x sub 2, pero tienen que estar a la derecha, o sea, tienen que ser mayores que negativo 5 cuartos. Y claro, también menores que el infinito, que es hasta donde puede llegar la x que escojamos en ese intervalo, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense que si yo tomo esta desigualdad que tenemos aquí, que dice que menos 5 cuartos es menor que x sub 1, y en ambos lados de esa desigualdad yo sumo 5 cuartos, ¿verdad? Aplicando la ley de suma de las desigualdades, en el lado izquierdo me quedará 0, y en el lado derecho tendremos x sub 1 más 5 cuartos, porque sumo menos 5 cuartos en ambos lados, ¿verdad? Si ahora tomo esta otra desigualdad que dice que negativo 5 cuartos, dice aquí que es menor que x sub 2, y hago lo mismo. Si en ambos lados sumo 5 cuartos, en el lado izquierdo me quedará 0, y en el lado derecho, ¿qué me quedará? Pues x sub 2 más 5 cuartos, ¿verdad? Aplicando la ley de suma de las desigualdades. Así que tenemos que efectivamente x sub 2 más 5 cuartos es mayor que 0. ¿Y por qué será entonces que x sub 2 más 5 cuartos es mayor que x sub 1 más 5 cuartos? Porque si ahora yo tomo esta desigualdad, por la ley de suma de las desigualdades también, si suben ambos lados la cantidad de 5 cuartos, pues x sub 1 más 5 cuartos será también menor que x sub 2 más 5 cuartos. Así que sigue siendo válida, ¿verdad?, la desigualdad. Y finalmente, sí, también esto sigue siendo menor que infinito, porque nada puede ser mayor que infinito, ¿verdad? Así que sigue siendo, igual que la desigualdad anterior, menor que infinito. Bueno, pues fíjense que entonces tengo esta desigualdad doble que tengo aquí. ¿Qué dice?
estos dos números que comparan de esa manera, este es menor que este, ambos son mayores que cero, ambos son positivos. Bueno, pues fíjense que en este ejemplo anterior ya demostré que la función g de x igual a x cuadrado era decreciente en este intervalo, ¿verdad? Hay un problemita que corresponde a los ejercicios que vienen con este tópico en sus apuntes, ¿verdad? Que dice que demuestre que la función otra vez g de x, ahora estoy llamando f de x igual a x cuadrado, en vez de ser decreciente, como dice aquí, en ese intervalo, va a ser creciente en este otro intervalo. O sea, a lo largo de los números positivos. Según es decreciente a lo largo de los números negativos, esa función f de x o g de x, como la llaman aquí, igual a x cuadrado, es creciente a lo largo de los números positivos. ¿Cómo usted va a demostrar eso? Bueno, pues como da la casualidad que estos dos números, ¿verdad?, que comparan de esa manera, este es menor que este, pero ambos son mayores que cero, son positivos. Si esta función f de x igual a x cuadrado es creciente, pues si yo cuadro, ¿verdad?, sustituyo aquí la x por x sub 1 más x más 5 cuartos y cuadro el x sub 1 más 5 cuartos, ¿verdad?, será menor, o sea, creciente, ¿verdad?, la función, que si yo cuadro este otro, x sub 2 más 5 cuartos, que yo cuadro ahí al cuadrado, ¿verdad? Y si yo cuadrara ese binomio, vamos a ver. Recuerde cómo se cuadra un binomio. Primero usted cuadraba el primer término, así que será x sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Luego multiplicar el primer término por el segundo y por 2, ¿verdad? Y sería x sub 1 por 5 cuartos, por 5 cuartos por x sub 1 y por 2, el 2 cancela con el 4, me queda 5 medios por x sub 1, míralo aquí. Y finalmente cuadramos este segundo término, al cuadrar 5 cuartos, será el cuadrado de 5, que es 25, sobre el cuadrado de 4, que es 16. Y dice que eso es menor, y si cuadro este binomio haciendo lo mismo que hicimos acá, cuadrar este otro binomio, pues primero cuadramos el primer término, ¿verdad? Según aquí cuadramos el primer término, aquí cuadramos el primer término, así que será x sub 2 al cuadrado. Luego se multiplica el primero por el segundo y por 2, x sub 2 por 5 cuartos, pues 5 cuartos por x sub 2, y al multiplicar por 2, el 2 cancela con el 4, me queda 5 medios por x sub 2. Y finalmente cuadramos el segundo término, al cuadrar 5 cuartos da 25 arriba y 16 abajo. Bien, pues tenemos que esta cantidad es menor que esta. Fíjense que si yo ahora en ambos lados de esa desigualdad, por la ley de suma de las desigualdades, sumo el negativo de 25 16 a ver, fíjense que en este lado de esa desigualdad, primero aquí, le sumé negativo 25 16 y en el lado derecho, por la ley de suma de las desigualdades, tengo que hacer lo mismo, sumar negativo 25 16 que me queda en el lado izquierdo. Pues esto sería, ¿verdad? Y me queda nada más que x sub 1 al cuadrado más 5 medios por x sub 1. Y en el lado derecho, al yo hacer eso, esto sería y me queda también nada más que x sub 2 al cuadrado más 5 medios por x sub 2. Si yo ahora, para eliminar esas fracciones, multiplico ambos lados de esa desigualdad por 2, por la ley de multiplicación positivo, que estoy multiplicando por algo positivo, ¿qué me dará en el lado izquierdo? 2 por x sub 1 al cuadrado, más si hay que multiplicar este término por esto, el 2 cancela, me queda sencillamente 5 por x sub 1. El sentido de la desigualdad no cambia, porque al aplicar la ley de multiplicación positiva, porque estoy multiplicando por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Y al multiplicar el lado derecho por esto, fíjense, tendremos 2 por x sub 2 al cuadrado, más, y aquí el 2 cancela y me queda 5 por x sub 2, ¿verdad? Bien, y si ahora vuelvo y aplico la ley de suma de las desigualdades, y en ambos lados de esta desigualdad yo sumo negativo 3, ¿por qué me quedan en el lado izquierdo? Por eso que tenemos ahí 2x sub 1 al cuadrado más 5x sub 1 más el negativo 3. Y por la ley de suma de la desigualdad, que es la que estoy aplicando, se mantiene este lado menor que lo que me resulta acá cuando yo le sume también menos el negativo 3. Fíjense que será eso, ¿verdad? 2x sub 2 al cuadrado más 5x sub 2 más el negativo 3. Vamos a marcar esto como un número 1. Y ahora yo digo, pero fíjense que esta expresión que está aquí, 2x sub 1 al cuadrado más 5 por x sub 1 menos 3, es esta misma expresión que me da la fórmula para hallar la función h de x, ¿verdad? Así que eso quiere decir que lo que está en el lado izquierdo, ¿verdad?, es lo mismo que esta expresión cuando yo sustituyo la x por x sub 1, ¿verdad? ¿Lo ven? 2 por x sub 1 al cuadrado más 5 por x sub 1 menos 3. Así que eso sería h de x sub 1. Vamos a arreglar esto porque no es f, sino h de x sub 1, ¿verdad? h de x sub 1. Y por la misma razón, fíjense que la expresión que está en el lado derecho, 2x sub 2 al cuadrado más 5x sub 2 menos 3, esa misma expresión, lo único que en vez de tener x, tengo x sub 2. Así que eso será h de x sub 2 porque está en expresión donde he sustituido la x por x sub 2. ¿Se fija? Así que esto que está aquí es h de x sub 2, ¿verdad? h de x sub 2. Así que sustituyendo en 1, ¿qué tenemos? Esto que está en el lado izquierdo, ¿verdad? Esto que está en el lado izquierdo que hemos dicho que va a ser h de x sub 1, aquí, será menor que esto que está en el lado derecho que hemos dicho que es h de x sub 2. Así que por lo tanto quiere decir eso, que esa función h, que será como se llama la función no f, va a ser creciente si la x es mayor que negativo 5 cuartos. ¿Qué encontramos? Que si yo tomaba dos valores
x sub 1 y x sub 2 en ese intervalo donde supuestamente esa función h va a ser creciente, con el x sub 1 siendo menor que el x2, si cuando yo evalúo la función h en ese x1 me resulta también menor, y me resulta también menor que la evaluación de la función h en x sub 2, pues esa es la condición que tiene que cumplirse para que una función sea creciente. Así que por tanto esa función h, que yo les hago en ese ejemplo, es creciente, como dice ahí, si la x es mayor de negativo 5 cuartos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente, un teorema que nos dice, fíjense que este tópico, ¿verdad?, es sobre funciones crecientes y decrecientes, ¿verdad? O también vimos funciones que eran no crecientes o no decrecientes, lo que eso significaba, ¿verdad? Bueno, pues mire, este teorema dice lo siguiente: cualquier función que sea positiva, creciente o decreciente es inyectiva. ¿Recuerdan lo que era eso? Que valores diferentes del dominio se relacionan con valores diferentes en el alcance. Eso es lo que quería decir, que una función es inyectiva. Pues ese teorema dice que cualquier función que sea creciente o que sea decreciente es inyectiva. Pues ¿cómo demostraremos eso, verdad? Suponga que esa función f tiene como dominio a un conjunto A y como alcance a un conjunto B, donde A y B, los dos son subconjuntos del número real, lo cual puede decir que también puede ser que sea el conjunto de los números reales tanto la A como el conjunto B, ¿verdad? Bueno, tomen dos elementos, x sub 1 y x sub 2, en el dominio de esa función, ¿okay? Con esta propiedad, con x sub 1 siendo menor que x sub 2, ¿okay? Con x sub 1 siendo menor que x sub 2. Bueno, pues esto significa según la ley de tricotomía, recuerden la ley de tricotomía que tenemos en el álgebra elemental, ¿verdad que sí? Que se habla ley de dicotomía del álgebra que estudiamos en el álgebra elemental, que dos números o podían ser iguales, o uno era mayor que el otro, o uno era menor que el otro. Así que si uno de ellos es menor que el otro, eso quiere decir que no pueden ser iguales, ¿verdad? No puede ser una nada más que puede ser una de las tres cosas, o iguales, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro. Pues si este es menor que el otro, quiere decir que esos dos números no pueden ser iguales, ¿verdad? X sub 1 no puede ser igual a X sub 2. Bueno, si ocurre que f, esa función f que estoy considerando, es creciente, entonces, si x sub 1 es menor que x sub 2, ¿verdad? Eso significará que f de x sub 1 será menor que f de x sub 2 también, ¿verdad? Eso quiere decir que era una función creciente. Si yo tomo dos valores en su dominio, ¿verdad? Y son, comparando de esta manera, y la función es creciente, pues el valor de la función aquí va a ser menor que el valor de la función acá. Bien. Pero ¿qué significa eso? Si este número es menor que este, por eso quiere decir que esos números no son iguales también, debido a lo que dice la ley de tricotomía. Entonces, luego, por la ley de tricotomía, nuevamente, esta última desigualdad significa que f de x1 es diferente de f de x2, porque si f de x1 es menor que f de x2 no pueden ser iguales, ¿no? Tienen que ser desiguales, diferentes. Bueno, pues miren, resumiendo, ¿qué hemos encontrado? Que si yo tomo dos valores diferentes
en el dominio de esa función, que son el x1 y el x2, que lo toman en el dominio de esa función, ¿verdad? Diferentes, que encontramos que los valores con que ellos están relacionados en el alcance, que es el conjunto B, porque ahí está f de x1 y f de x2, son también diferentes, ¿ok? Resumiendo, como para x1 diferente de x2, tanto x1 donde x1 y x2 son elementos de A, que es el dominio de esa función f que llamamos, ¿no? Ocurre que el valor de la función en x1 también es diferente del valor de la función en x2, donde el f de x1 y el f de x2 pues se encontrarán, ¿verdad?, en el alcance de esa función, que es el conjunto B, ¿verdad? Y ese es el alcance de esa función f, ¿verdad? Entonces eso significa, como elementos diferentes del dominio van a elementos diferentes del alcance, ¿verdad? Entonces f es inyectiva. Esa es la condición que tiene que cumplir precisamente una función que es inyectiva o 1, o que es una inyección. Elementos diferentes del dominio van a elementos diferentes en el alcance, ¿okay? Muy bien. Y eso si la función fuera creciente. Pero ¿qué pasa si la función hubiese sido decreciente? Si la función tenemos aquí, si f, no, la función se llama si f, la función que es f, ¿verdad?, fuera decreciente, para esos mismos valores que tomamos en x, en el conjunto, que es el dominio de esa función, ¿verdad?, con ellos diferentes, ¿verdad? ¿Vamos bien? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, ya me habéis dicho, ¿verdad?, que x1 y x2 iban a ser diferentes, porque uno va a ser menor que el otro. Ocurrirá que f de x1, al ser ahora decreciente, será mayor que f de x2. Lo que significa, otra vez, también por la ley de tricotomía de los números reales, ¿verdad?, que al ser este mayor que este, pues son diferentes. F de x1 será diferente de f de x2. Esto, otra vez, significa que f es inyectiva, como dice el teorema 1, o que es una inyección, ¿de acuerdo? Porque si elementos diferentes del dominio van a elementos diferentes en el alcance, pues eso es lo que significa que es una función inyectiva. Fíjense que entonces, sea creciente la función o sea decreciente la función, ocurre eso. Valores diferentes del dominio van a valores diferentes en el alcance, ¿ok? Muy bien, pues con eso terminamos el tópico de las funciones crecientes y decrecientes, y de hecho, con eso terminamos el tópico grande de la clasificación de funciones, que vamos a recapitular, ¿verdad? ¿Cuáles son las clasificaciones que tenemos para las funciones? Que sean funciones inyectivas, 1 o sobre, elementos diferentes del dominio o elementos diferentes del alcance. Que sean funciones sobre, o subyectivas o subyecciones, que todos los elementos del alcance son usados o que la imagen de la función es igual al alcance. Y que sean biyectivas, que la función que consideremos sea tanto inyectiva como subyectiva. Son las que son biyectivas. Vimos también funciones que eran pares o simétricas con el eje D, con respecto al eje de Y. Las que eran funciones impares o simétricas con respecto al origen. Y ahora finalmente hemos visto funciones que son crecientes o decrecientes, o sencillamente no crecientes o no decrecientes. Y esas son todas las clasificaciones que hemos visto con relación a las funciones.
Vamos a ver ahora otro tópico muy importante en las funciones, que son las funciones especiales o notables. Funciones especiales o notables. Y vamos a ver esta definición, que dice así: sea f, más bien sean a y b, dos conjuntos cualquiera, ¿verdad? Una función f que tenga como dominio al conjunto A y como alcanza al conjunto B se llama constante, una función constante, si solamente si existe un valor k en el alcance de esa función, de manera que el valor de la función f en cualquier valor del dominio de esa función, que es el punto A, da siempre ese valor k. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver antes de eso un comentario, una interpretación de esa definición. Fíjense lo que hace la función constante. Relaciona a todos los elementos del dominio con un único elemento en el alcance. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense en estas funciones constantes que le vamos a presentar. ¿Okay? Y el primer ejemplo dice así: si A este conjunto, compuesto por los elementos 1, A, 2 y negativo 3, y B este otro conjunto, compuesto por elementos negativo 2, 3 y C, pues la función f, que tiene como dominio a este conjunto A y como alcance a este conjunto B, representada por estos pares ordenados. F es el conjunto de estos pares ordenados. A, 3. 1, 3. 2, 3. Y negativo 3, 3. Yo digo que es una función constante. Pues, ¿cuál es la condición para que una función sea constante? Que todos los elementos de su dominio están relacionados con un mismo elemento en el alcance. Fíjense que eso ocurre aquí. El elemento 1 del dominio, mire, está relacionado con el 3 en el alcance. El elemento 2 del dominio está relacionado con el elemento 3 en el alcance. El elemento 2 del dominio está relacionado con el elemento 3 del alcance. Y el elemento negativo 3 del dominio está relacionado con el elemento 3 en el alcance. Todos los elementos del dominio están relacionados con el mismo elemento en el alcance. Pues todos los elementos del dominio
se relacionan con un mismo elemento del alcance. ¿Qué elemento? El 3, ¿lo ves? Todos, el A, el 1, el 2 y el negativo 3 se relacionan bien con el 3, ¿ok? Con el 3. Fíjense en este otro ejemplo. Nos presenta esta función que se llama G, representada por pares, perdón, por conjuntos diagramados. P su dominio, que consiste de los elementos 1, 2, P negativo Q y negativo 1. ¿Okay? Y S es su alcance, que consiste de elementos negativo 1, negativo 2, P, 3 y 4. ¿Okay? Y tenemos que esa función se llama G. Y hace lo siguiente. El 1 se relaciona con el negativo 2. El 2 se relaciona con el negativo 2. La P se relaciona con el negativo 2. ¿Okay? La negativo Q se relaciona con el negativo 2. Y el 1, más bien el negativo 1 se relaciona con el negativo 2. Así que es una función constante, ya que todos los elementos de su dominio, las que son el 1, el 2, la P, el negativo Q y el negativo 1, de su dominio, se relacionan con un mismo elemento en el alcance, que es el negativo 2. Ese mismo elemento de alcance, que es el negativo 2. ¿Okay? Vamos a ver este tercer ejemplo, ¿okay? Que nos piden que dibujemos la gráfica de la función constante H, que tiene como dominio y como alcance a los números reales, representada por la fórmula H del número real que sea es igual al número real negativo 3. ¿Okay? Pues fíjense que efectivamente de la fórmula yo veo que es una función constante, porque todos los elementos que yo tomo en R, que es el dominio de esa función, están relacionados con el mismo elemento en el alcance, que es el negativo 3. ¿Ya? De la misma fórmula, apreciamos que esta es una función constante pues todo elemento X que yo tome en su dominio, que son los números reales, se relacionan con un mismo elemento en el alcance, que recuerde que también son los números reales, y es con el elemento negativo 3. Bueno, pues si yo quiero dibujar la gráfica, ¿verdad?, de esa función constante, lo primero que tengo que hacer ahora es preparar una tabla de valores, ¿verdad? Una tabla de valores. Pero eso lo vamos a ver entonces en la siguiente parte, en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismito. Hasta entonces.